Buenos días. En primer lugar, y antes de nada, quisiera agradecer la oportunidad de participar en el presente seminario. La exposición que traigo hoy forma parte de una investigación que pretende materializarse en una tesis doctoral, la cual realizo bajo la dirección de los profesores Francisco Pinto Puerto y Ana González Serrano. Además, parte de los trabajos que voy a mostrar hoy se engloban a su vez dentro de la línea de acción de uno del proyecto TUT-SOSMOD, relacionado con la caracterización de fábrica de tierra. Este trabajo lo desarrollo conjuntamente con la citada profesora Ana González Serrano y con la profesora Reyes Rodríguez García. La presentación recoge fundamentalmente el desarrollo metodológico relacionado con la puesta en valor del patrimonio vinculado al olivar histórico de Écija. Dentro de este planteamiento, los SIG y el BIM aparecen como unas herramientas digitales de gran eficacia en la fase de generación de conocimiento patrimonial. Para empezar, quisiera mostrar una secuencia de imágenes que creo que sirven para entender la lógica de la investigación abordada. En la diapositiva se observan diferentes planos, varios tipos de cultivos, todos ellos relacionados con la tierra calma, y al final se observa cómo sobresale de manera rotunda, contundente, un antiguo molino de aceite. Es entendible que la percepción de esta edificación aislada no haga entenderla como un elemento descontextualizado. Esta segunda imagen es igualmente ilustrativa. En este caso, los molinos, rodeados igualmente de cultivos herbáceos, es más difícil entenderlos como objetos arquitectónicos aislados. Y esto se debe a que esta nueva percepción del conjunto viene derivada de un aspecto importante, que es su consideración territorial. Por último, traigo esta imagen donde el entendimiento de la ordenación territorial de los molinos es ya más que evidente, tal y como se muestra en la diapositiva, donde se identifican hasta 8 molinos. Pero esta imagen la traigo ya que en un primer y segundo plano aparece un elemento que sin duda nos permite contextualizar perceptiva y funcionalmente el molino. Este elemento no es otro que el olivo, que obviamente fundamenta la existencia del molino. Por tanto, el molino, en cuanto a unidad productiva oleícola, debe ser entendido como un elemento más, no solo el único, del resultado de la interacción entre los aspectos naturales y culturales que conforman el olivar histórico de Écija. Desde esta consideración se establece como objetivo principal de la investigación el generar un conocimiento que permita poner en valor el patrimonio agrario del olivar histórico astigitano, donde se incluyan todos sus elementos constituyentes, así como facilitar mecanismos que permitan establecer estrategias de protección para sus bienes asociados, que persisten en la actualidad, bien fundamentando una posible catalogación o bien para ser utilizado como un medio de gestión o de divulgación. Para desarrollar el trabajo se plantea, por un lado, el profundizar en aspectos culturales y naturales relacionados con su implantación territorial, así como el estudio diacrónico del olivar histórico, permitiendo conocer la repercusión que han tenido las dinámicas de transformación en diferentes periodos relevantes para el olivar. De esta forma, finalmente, se permitiría identificar los elementos que perviven a día de hoy pertenecientes al olivar histórico. Para ello, la propuesta metodológica se organiza a través de 3 nodos interconectados: la escala de trabajo, el periodo cronológico y los elementos de estudio. Para la sistematización de la información se trabaja complementariamente con los SIG, el BIM y la fotogrametría, siendo la escala de trabajo y la capacidad de cada herramienta la que justifica la idoneidad de su aplicación. En la imagen se muestra la relación entre los diferentes nodos y las escalas que definen los diferentes modelos a los que posteriormente me voy a referir. A continuación se exponen cada uno de los diferentes nodos. Para la definición de las diferentes escalas de estudio, pese a que la investigación se centra en el municipio de Écija, es preciso una aproximación a escala supramunicipal del olivar con la finalidad de conocer la relación respecto al resto de municipios de la comarca donde se ha dado históricamente el olivar. Si observamos la imagen de la izquierda, se aprecia claramente cómo el olivar supone un cultivo con una continuidad física pese a sobrepasar los límites del municipio. Una vez planteada esta consideración del olivar de manera global, la siguiente escala de trabajo a considerar es la relacionada con el municipio de Écija a partir de sus límites jurídicos, en este caso los actuales. A este nivel de aproximación se contextualiza el olivar respecto al resto de actividades agropecuarias que conjuntamente han ordenado el territorio del municipio y se establece su relación histórica. La tercera escala de trabajo, que se muestra en la pantalla en 2 recuadros amarillos, se corresponden con 2 zonas donde históricamente se ha cultivado el olivar: la zona de la banda morisca y la zona de Valcargato.
Aquí abajo a la derecha se observa también una representación de un plano topográfico del siglo XVIII donde aparecen claramente estas dos zonas. Como cuarta escala se define la delimitación del área productiva vinculada a cada molino para a continuación definir el hábitat del molino como la quinta escala. Está relacionada con los modos de vida del olivar derivados del proceso de producción del aceite. Finalmente, la última y sexta escala abordada está relacionada con el propio molino, entendido como la unidad productiva oleícola como expuse anteriormente. En la imagen se aprecian estas tres delimitaciones referidas al molino del Nuño, del cual posteriormente mostraré una serie de resultados. Con respecto al estudio de la evolución cronológica, se asume que para la correcta definición y valoración de un bien patrimonial es preciso abordar el espectro temporal en su máxima amplitud. En este sentido, así se hace para el análisis del proceso de implantación del olivar y de los molinos aceiteros. No obstante, para estudiar la transformación del olivar, este periodo se inicia en el siglo XVIII, que es cuando se produce el auge olivarero en Écija y por lo tanto aparece como un periodo que se entiende de especial relevancia en la acumulación de elementos estructurantes territoriales. En la tabla que se muestra en la pantalla se especifican todos los periodos considerados, remarcando en color rojo aquellos que sirven como base gráfica para el modelo trabajado en sí, en verde para el desarrollado en HBIM y en azul para ambos. Respecto a los elementos de estudio, es preciso apuntar que estos no deben de ser considerados de manera inconesa, sino entendidos de una manera totalizadora. El primero de estos elementos es el tipo de cultivo, evidentemente el olivar, en sus diferentes variedades. Si observamos los mapas de Andalucía que aparecen a la derecha, se aprecia cómo Écija pasa a ser uno de los municipios con mayor superficie cultivada de olivo durante los siglos XVIII y XIX, a ser uno donde se produce un mayor receso olivarero durante la segunda mitad del siglo XX. Esto se observa también en la gráfica adjunta a la izquierda, donde se aprecia cómo la superficie de olivar ha permanecido prácticamente constante hasta mitad del siglo XX, momento en el que se produce la modernización del campo, y los molinos empiezan a quedar desfuncionalizados. La transformación, no obstante, más relevante se produce tras las medidas ministeriales de los años 70, donde el olivar es considerado como un cultivo problema, tal y como aparece ahí en el fragmento del decreto del Ministerio de Agricultura. En este periodo se produce una importante reconversión del cultivo. Esto lo podemos observar, queda ejemplificado en la ortofoto, en las dos ortofotos que aparecen en la imagen en el entorno del Molino del Nuño, una relacionada con los años 50 y otra tras las medidas ministeriales de los años 70. El segundo de los elementos lo constituye el sistema viario de comunicación y transporte, que sirve, por un lado, para sacar el producto al exterior y, en segundo lugar, para transportarlo internamente desde el olivar hasta el molino. En este caso, para las vías principales, la amplia representación cartográfica del municipio en diferentes planimetrías desde el siglo XVIII permite identificarla adecuadamente. En la diapositiva se observan algunas de estas cartografías, apreciándose cómo se consolidan algunas vías y cómo aparecen otras nuevas, como es el caso del ferrocarril que apareció en los años 70 del siglo XIX y que desapareció un siglo después. Para el caso de los caminos interiores, es lógico que no se represente en muchas de estas cartografías y que por lo tanto es necesario buscarlas en algunas otras cartografías donde se aparece, como el caso de los mapas parcelarios. El siguiente elemento de estudio estaría formado por todo el sistema de almacenamiento, captación y abastecimiento de agua y su relación con la red hídrica. En este aparecen un buen número de elementos relacionados en el entorno de los molinos, como pozos, como se muestra aquí en la imagen, o aljibes, norias, albercas, además de otros elementos realizados directamente en la tierra, como podían ser regajos o gavias. Hay que tener en cuenta que la presencia del agua era fundamental no solamente para el consumo humano y de las bestias, sino para la producción del aceite, de tal forma que era necesaria la cantidad de 15 litros para producir un litro de aceite. Otro elemento a considerar lo conforman las infraestructuras y equipamientos vinculados al olivar, generalmente como servicio a los molinos. En el entorno de los molinos se identifican un buen número de ellos, incluidos hornos, palomares, casillas, cuadras, zahurdas, sistemas de carga, eras, vejineros, etc. En la imagen se aprecia cómo se conserva todavía, aunque en un estado de degradación avanzado, un horno en las inmediaciones del molino del Lava. Otro elemento de estudio viene derivado de la estructuración y ordenación de la tierra, secularmente vinculado a la gran propiedad.
Este es quizá el elemento más complejo de estudio, ya que evidentemente la propiedad ha ido cambiando a lo largo de los siglos. No obstante, a partir de las cartografías catastrales y trabajos de archivo, se puede asociar la delimitación de la propiedad de los molinos históricos a cada uno de ellos. Por último, tenemos las unidades productivas del olivar, los molinos de aceite de viga y quintal, denominados así por su sistema de prensado. De manera análoga a como ocurría en la superficie de olivar, se ha mantenido de una manera constante desde el siglo XVIII hasta mitad del siglo XX el número de molinos tal y como aparece en la gráfica adjunta. A día de hoy, de los 279 molinos que existían a mitad del siglo XX, 74 han desaparecido totalmente y de los que permanecen en pie, solamente 54 de ellos conservan todos sus elementos compositivos en diferentes estados de degradación, en muchos casos avanzados. Estos elementos compositivos estaban formados por un lado por un patio que era donde se descargaba la aceituna proveniente del olivar y en torno al cual aparecían 2 o 3 naves. Es cierto que en ocasiones existían molinos que tenían dos patios, el segundo vinculado a una zona de señorío generalmente. Esto se mostrará en los resultados a continuación. Las estancias del molino, a su vez, se podían diferenciar, por un lado, en una zona destinada al uso doméstico, que aparece en color verde en la imagen, y otro destinado al uso productivo, en color naranja. Lo que sí era común a todos los molinos era la nave almazara, que aparece delimitada por un marco en rojo, tanto en la ortofoto como en la planta. Esta nave quedaba separada, a su vez, en dos zonas, una destinada a la molturación de la aceituna, que se corresponde con la imagen de la derecha, y otra destinada al prensado de la aceituna, que se correspondería con la imagen de la izquierda donde aparece la viga del molino. Un aspecto morfológico muy representativo de este tipo de molinos son las torres de contrapeso, que eran las encargadas de contrarrestar la inercia de estas grandes vigas, las cuales podían llegar a medir hasta 20 metros de longitud. Aquí se aprecia en la imagen de la izquierda el arco que comentaba anteriormente que separaba a ambas naves. Lo normal es que fueran dos arcos, aunque se ha dado el caso en el que algunos molinos presentan un arco o incluso tres. Constructivamente, sus estructuras murarias se resuelven mayoritariamente mediante muros de tapia verdugada. Aparecen también en estos muros generalmente machones de ladrillo para rigidizar tanto las esquinas como las zonas intermedias de los tramos. El sistema constructivo es el mismo para la torre de contrapeso, en el cual aparece el ladrillo, la tierra apisonada en su núcleo y generalmente mampostería de piedra en su base. Con respecto a las cubiertas, la de la nave almazara se solía resolver mediante una cubierta a dos aguas de par y nudillo con cubrición de teja curva, mientras que la nave de molturación se resolvía como continuidad del faldón mediante una cubierta a un agua. Es común ver la presencia de tirantes metálicos para evitar que se abrieran los muros tal y como se ve en la imagen de abajo. Bien, ¿cuál es la situación actual de estos molinos? Pues la situación en la que se encuentran estos molinos es muy dispar a día de hoy. Como acabo de comentar, muchos de ellos ya han desaparecido, otros están abandonados, en otros casos, en un buen número de ellos, solo algún elemento es el que pervive, generalmente suele ser la torre de contrapeso, precisamente por su condición constructiva que comentaba anteriormente. Otros están abandonados en un proceso avanzado de degradación, como el que aparece a la derecha en la imagen. Otros que se han adaptado bastante mal al paso del tiempo, como el que aparece en el centro de las imágenes. Otros que mantienen parcialmente su estructura. Generalmente están abandonados, como el que aparece aquí abajo a la derecha, y han sido las nuevas construcciones las que se han desarrollado. Estas construcciones en muchos casos están totalmente abandonadas y luego se dan también casos en los que se mantienen o aparentemente mantienen una estructura original, como es el caso de la imagen del molino de Quintana Viejo, en el cual sí se ha eliminado el patio, ya que lo que estamos viendo es la nave almazara que se accedería desde el patio. Es muy raro encontrar un molino en el que su estructura está completa y no presenta alteraciones de la estructura original. A continuación voy a explicar brevemente cómo se organiza y estructura todo el trabajo. Evidentemente este se inició con el pertinente repaso al estado de la cuestión, para lo cual se hace una búsqueda bibliográfica relacionada con la investigación. Posteriormente se hizo una visita de campo,
de un sector en concreto de Écija para hacer una primera toma de contacto. Posteriormente se realizó un trabajo con todas las cartografías apuntadas anteriormente, donde se inició la estructura del modelo SIG. Paralelamente se hizo un trabajo de archivo, tanto en los archivos digitales como en el archivo municipal y de protocolos de Écija. Resultado de todo este trabajo es una base de datos con una serie de atribuciones alfanuméricas relacionadas con los elementos de estudio que ha posibilitado definir parte del análisis territorial de la transformación de los elementos de estudio. Esta documentación se amplió sustancialmente a partir de la visita de campo, así como de 2 entrevistas con 2 antiguos molineros. Para la visita de campo se delimitó inicialmente la zona de Valcargado, así como la zona de Banda Morisca. Una vez delimitados en sectores, se plantearon un conjunto de 18 tramos, que en la figura aparecen en colores, que permitían optimizar los recorridos para visitar los 203 molinos y sus equipamientos e infraestructuras asociadas. La toma de datos consistió en la identificación de equipamientos no visualizados previamente en la ortofoto y en la obtención, por un lado, de valores dimensionales del molino, fundamentalmente de la almazara, y por otro lado, de parámetros relacionados con los sistemas constructivos, concretamente de las tapias verdugadas de sus estructuras murarias. Para lo que se confeccionaron unas fichas tipo, que muestro ahí en la figura, y unas tablas Excel. En esta diapositiva se muestra una serie de imágenes relacionadas con la identificación de una serie de elementos, como es el caso del empedrado de acceso a un molino en la parte superior izquierda, o la presencia de un oratorio en un molino. Hay que tener en cuenta que el municipio de Écija tiene 40 kilómetros de extensión, por lo tanto, muchas personas que vivían durante un tiempo en el campo no podían desplazarse y recibir ayuda espiritual de la ciudad, de tal forma que aparecieron una serie de oratorios repartidos en cortijos y en molinos. También observamos la identificación de una serie de tinajas, está en perfecto estado, lo cual no es normal, y luego abajo, relacionado con la toma de datos, vemos otra serie de imágenes, como por ejemplo la medida de la dimensión de una torre de contrapeso o de los parámetros relacionados con las tapiadas de una estructura muraria. A continuación voy a explicar cómo se estructuran los modelos SIG y HDIN. Para la sistematización del modelo se considera el ámbito delimitado por la escala de producción para el caso de los SIG y del hábitat para el HDIN. Esta delimitación no debe ser confundida con una propuesta de entorno patrimonial de cada molino. Simplemente sistematiza el análisis de cada uno de los modelos de manera individualizada, siendo imprescindible la multiplicación y suma de todos los modelos para su consideración totalizadora. En el esquema de la derecha se aprecia cómo cada modelo permite conocer una porción territorial, pero cómo es la suma de todos la que posibilita un conocimiento global del olivar. En este esquema más desarrollado se identifica la escala del modelo SIG y del modelo HDIN, en este caso haciendo ya distinción entre la actividad doméstica y la de producción, no solamente relacionada con el molino, sino con todos los elementos del modelo. De esta forma pueden aparecer equipamientos destinados a la actividad doméstica, como era el caso del horno que mostré anteriormente, o por ejemplo un vejinero relacionado con la actividad productiva. En relación al modelo SIG, la arquitectura del programa permite trabajar mediante niveles jerarquizados, posibilitando de esta forma organizar varias capas conforme a los diferentes periodos cronológicos seleccionados que se muestran en la tabla superior. Para cada una de estas etapas se puede estudiar uno o varios elementos de estudio. A su vez, cada uno de ellos se corresponde con un tipo de archivo vectorial del tipo polígono, polilínea o punto. En la tabla de abajo se muestra la representación vectorial de cada elemento, de manera que, por ejemplo, para la unidad productiva su representación hasta la escala de producción es un punto y en la escala de hábitat y de molino es un polígono. Una vez vectorizados los elementos de estudio, se asignan los atributos recabados en las bases de datos resultado de los trabajos especificados anteriormente. A cada entidad se le asigna un conjunto de familias de atributos que son definición, donde se incluyen aquellos que sirven para conocer el elemento de estudio, protección, que indica la figura de protección del molino en este caso concreto, permanencia, que especifica la pervivencia del elemento en el caso de que no exista el año en el que desapareció, y morfología, donde se incorporan datos relacionados con los aspectos formales y compositivos del elemento. En el caso de los molinos, se incorpora en la tabla
solamente los aspectos morfológicos generales. Una descripción más detallada de los atributos del molino se realiza en el modelo HB. Una vez definidas las bases de datos que nutren los archivos vectoriales, se especifican los tipos de acciones que se realizan sobre estas. La más básica sería la consulta en relación a su componente temática o a su componente espacial, a partir de un lenguaje de consulta estructurado, designado como SQL. En segundo lugar, para el estudio de la transformación del olivar, se emplean los métodos comparativos y de superposición de los archivos vectoriales. Por último, se desarrollan consultas espaciales, realizadas a partir de herramientas de geoprocesamiento y de análisis espacial. A continuación, se muestran varios de los resultados obtenidos. En esta imagen se muestra, por ejemplo, la transformación que ha tenido el olivar en la zona de Valcargado y se observa cómo el olivar prácticamente quedó erradicado en los años 80. Del olivar que ha persistido, tras la visita de campo, se ha constatado de que parte de este es un olivar histórico, relacionado con un marco de cultivo tradicional. En la imagen de la izquierda, por ejemplo, podemos observar la evolución de los marcos de cultivo en la zona de producción del molino del Niño. Observamos por un lado la relación de la red hídrica con el molino del Niño y por otro lado la transformación de los elementos constituyentes del olivar para el modelo que representa este molino, en las diferentes escalas. El análisis permite confirmar la correspondencia entre el devenir de todos los elementos pertenecientes al olivar. Esto se puede ejemplificar si observamos en esta imagen de aquí, vemos cómo este antiguo viario de origen romano, vemos cómo desaparece justo en el momento en el que el olivar desaparece y vemos cómo los caminos interiores también son transformados. Esto es un hecho que se corresponde, como digo, con el resto de elementos constituyentes del olivar, generalmente. Por último, relacionado con el modelo SIG, arriba se muestra la ubicación de los molinos con uno o dos patios de écija. A la derecha aparece la transformación morfológica de dos molinos que se corresponden con esta tipología. Las imágenes inferiores son el resultado de los análisis espaciales y de geoprocesamiento, mostrando por un lado la implantación de los molinos relacionados con un mapa de pendientes y por otro lado la relación de vecindad entre molinos, así como la distancia a las principales vías de comunicación, que mayoritariamente eran distancias inferiores a los 500 metros. Respecto al modelo HBIM, el proceso de modelado se inicia a partir del levantamiento fotogramétrico del molino y de su entorno, donde se definen los límites de su nivel de detalle y precisión. En este caso se ha realizado un modelado teniendo como ejemplo el molino de Charcón, el cual mantiene toda su estructura original, aunque alguna de ellas se encuentra en estado de degradación. Este trabajo se realizó mediante una cámara integrada en un dron y una cámara de mano. El resultado de la restitución de las fotografías tomadas mediante el programa informático Agisoft es una nube de puntos que supone la base gráfica con la que se levanta el modelo HBIM. Una vez obtenida esta nube de puntos, se crean una serie de proyecciones bidimensionales, plantas, alzados y secciones mediante AutoCAD 2020, a partir de las cuales se construye el modelo HBIM en el programa Revit 2021. En este modelo se definen los aspectos morfológicos específicos y constructivos del molino, así como el estado patológico del mismo. Además, se plantea la profundización en el sistema constructivo de la tapia, tanto en el estudio paramétrico de los mismos, con el fin de comprobar la hipótesis inicial que relaciona la métrica de este sistema constructivo con la posible estandarización de los molinos, así como con los procesos de degradación de los mismos, donde el material tierra tiene un comportamiento muy peculiar. En la imagen se muestra un esquema de familias y atributos que definen el sistema constructivo tapia en el modelo. En la presente diapositiva se aprecia el modelo correspondiente al molino de Charcón, donde se han incorporado todos los elementos correspondientes al hábitat del mismo. Este modelo supone un ejemplo relevante, y por eso ha sido elegido, en cuanto a que se trata de un molino que comparte una serie de aspectos morfológicos relacionados con un buen número de molinos existentes en el municipio de Écija, algunos de ellos transformados parcialmente o desaparecidos. Su completa definición puede servir no solamente, por tanto, para conocer dicho molino, sino para también tener conocimiento de aspectos morfológicos y constructivos relacionados con molinos que desaparecieron hace años. A su vez, la identificación de los hilos de tapia en el modelo, marcados en color verde, aporta una información valiosa sobre el uso de la tapia y su métrica en la provincia de Sevilla asociado con edificaciones agroindustriales. Bueno, con esto queda finalizada mi intervención. A partir de ahora quedo a su disposición
en el espacio de debate o bien a través de mi correo electrónico para cualquier duda o aclaración que pueda haber surgido. Muchas gracias por su atención.